Ya. Un cordial saludo al profesor Daniel Aparicio y a la profesora Karen Rosas y nuestros compañeros del curso Autogestión Profesional. En esta ocasión, nuestro grupo, conformado por Vía Chávez, Ana Sofía Ramos y quien les habla, Alejandra Ingaroca, elegimos la entrevista titulada Traducir al quichua. Esta es una entrevista a Gabriel Tore. Él es licenciado en Letras, egresado de la Universidad de Buenos Aires y traductor técnico científico literario de inglés, egresado de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas, Sofía Eve de Spangenberg. Traducir al quichua es el episodio número 144 del podcast En Pantuflas, el cual está a cargo de Paola Medrano y Marina Hilari, ambas traductoras argentinas con más de 10 años de experiencia, quienes con su podcast buscan difundir la voz y el valor de los traductores e intérpretes por medio de entrevistas a otros profesionales. Además, proponen reflexiones sobre cuestiones de la traducción y discusiones sobre noticias relacionadas con la industria. Dentro de los criterios de elección de la entrevista está, en primer lugar, el poder escuchar las opiniones y la labor de un traductor en Latinoamérica. Asimismo, nos pareció interesante y nos impresionó la vasta experiencia profesional de Gabriel, sobre todo cuando se trata de quichua. Y también nos impresionó la amplia variedad de sus lenguas de trabajo. Estas son inglés, alemán, francés, portugués y quichua. Conforme a su experiencia profesional, Gabriel es profesor de lengua quichua en la Universidad Nacional de San Martín. Además, es el autor de una versión quechua de Don Quijote llamada Don Quijote Sancho Panzán, Niscas Nincuna Quichuapi Argentina Manta. Y es traductor de Payaspa Chincas Riscacta, en español, Juntando lo que perdiendo se va, de José Antonio Sosa. Asimismo, es autor del Llana-Suspura, Vocabulario y acercamiento al quichua santiagueño, un libro de aprendizaje autodidacta del idioma quichua. Ya. Por nuestra parte, decidimos investigar más sobre los proyectos en los que ha formado parte. Así, hallamos que para el proyecto de Don Quijote Sancho Panzán, Niscas Nincuna Quichuapi Argentina Manta, en español, Sentencias de Don Quijote y Sancho Panza en quichua santiagueño, Gabriel se encargó de traducir las sentencias o frases cortas y famosas del Quijote. Según el impulsor del proyecto y editor del libro, Javier Meras, se escogieron aquellas que fueran susceptibles a la traducción al quechua, porque párrafos enteros en el lenguaje del siglo XVII podrían haber dificultado e incluso impedido el proyecto. Asimismo, nos pareció muy interesante mencionar que este libro pretende rendir tributo al quichua santiagueño, el cual es una variante utilizada por aproximadamente 60.000 hablantes en la provincia de Santiago del Estero y un número no determinado de migrantes internos en zonas de Buenos Aires. Payaspa Chincas Riscacta, traducido como Juntando lo que perdiendo se va, es la historia de un salamanquero que nació pobre y después de visitar Salamanca se enriquece y enfrenta deidades y personajes humanos como en el monte, ¿no? Y triunfa finalmente. Gabriel cuenta que conoció al autor José Antonio Sosa a través de Attila Karlovich, quien tradujo un fragmento de la obra de Sosa para un libro titulado Sisapayana, una antología de textos quichuas santiagueños. Ellos empezaron a trabajar juntos y luego Gabriel continuó con la traducción tiempo después. La Dirección General de Cultura de Santiago de Estero se interesó en el proyecto. En otras entrevistas, Gabriel contó que hubo que investigar bastante porque además de las dificultades propias de la traducción, el manuscrito estaba borroso. Y si bien en el libro hay algunos personajes que sí son reales, hay otros de los que no se sabe con certeza si realmente existieron. En cuanto a la traducción en sí, cuenta que trató de mantener aspectos propios del texto fuente. Por ejemplo, mantuvo las sextillas octosílabas con rima consonante del original
y utilizó un castellano regional, como también mantuvo la grafía y la posición de los nombres para resaltar la rima. Además, el libro Llana Suspura es un libro que se creó en conjunto con Paola del Federico, Cecilia Suárez y Josefina Navarro. Este libro sirve para aprender quichua de manera autodidacta porque es bilingüe, a diferencia de otros libros de enseñanza de idiomas que por lo general son monolingües. Gabriel también es docente de traducción literaria, de terminología y documentación, y de traductología en el postítulo, perdón, de traductología audiovisual de Spangenberg. Al ejercer como traductor en sí, él coordina equipos de trabajo de traducción, localización, desktop, publishing y terminología en su propia empresa, que ofrece servicios en diversos idiomas, como se puede observar en la diapositiva, que inglés, francés, alemán, portugués, quichua, y tiene también conocimientos básicos de latín clásico y griego. En entrevista, él mencionó su especialización. Esta es en el estudio de las lenguas minorizadas y las políticas lingüísticas. Una de las asociaciones a las que pertenece Gabriel es el Equipo de Migraciones y Políticas Lingüísticas del CIDAC, que es el Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria. Este tiene la necesidad de atender las problemáticas de inserción social y cultural de la población. Además, se encargan de desarrollar actividades de capacitación y asesoramiento, también de difusión de la ley migratoria, procurando la articulación con instituciones públicas, organizaciones comunitarias y familias desde una perspectiva de integración social. Este equipo también tiene como objetivo principal revisar cómo fueron y son construidas las imágenes del inmigrante con el fin de prevenir y desarmar los discursos, creencias y prácticas xenófobas, principalmente en el contexto escolar, pero también en otros espacios de educación no formal, y a la vez construir un concepto histórico de igualdad capaz de contener y reconocer las diferencias nacionales, étnicas, culturales y lingüísticas, entre otras. Asimismo, Gabriel cuenta que en el equipo hace talleres narrativos en español y o quechua para niños y adultos. Incluso comenta que tiene un plan de sacar un libro recopilando los cuentos que se crean en estos talleres. Otra asociación a la que pertenece Gabriel es la Comisión de Lenguas Originarias de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, la cual se encarga de organizar paneles y ciclos sobre difusión de traducción, investigación y enseñanza de las lenguas originarias. Para concluir, vamos a mencionar las lecciones que hemos aprendido en de esta entrevista. En la entrevista que se le hace a Gabriel, le preguntaron qué consejo profesional se daría a sí mismo si pudiera regresar al inicio de su carrera, a lo que él respondió que le hubiera gustado orientarse o centrarse un poco más en la carrera o lo que él quisiera hacer más adelante, pues indica que ha estudiado diversas cosas que en la actualidad no le sirven y que pudo haber invertido ese tiempo en algo mucho más útil para su futuro. Asimismo, indicó que hubiera preferido no empezar a trabajar tan joven y enfocarse en sus estudios para poder empezar a trabajar con una mejor base profesional. Otras lecciones que aprendimos de esa entrevista es el consejo que Gabriel da a los futuros traductores sobre que es mejor que adquieran experiencia antes que empiecen a trabajar, y también algunos consejos para no caer en falsos sentidos debido a que existen diversas familias lingüísticas. Y eso sería todo. Muchas gracias.